Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar Esfera Seasonal Quant Multistrategy, gestión alternativa con materias primas, en el cual Gregory Plaxintar, director de GP Asset Management, autor del blog Caliput en Rankia y asesor del fondo Esfera, y Víctor Hernández, CEO de Magnolia Asset Management y actualmente gestor principal del fondo que hoy nos ocupa, así como Guillermo Higón, analista independiente y colaborador del blog Caliput. Nos van a hablar sobre el proceso de inversión, la filosofía, principales posiciones del Esfera Seasonal Quant Multistrategy. Y antes de comenzar, quería recordar a los inscritos que pueden realizar preguntas durante la presentación y al acabar tendremos un turno de preguntas en el cual intentarán responderlas. Así que, bueno, chicos, ¿quién quiere comenzar? Bueno, empiezo. Yo soy Víctor Hernández, como bien os han dicho, el gestor principal del fondo. Bueno, para empezar, buenas tardes a todos los que estáis en este webinar y daros las gracias por vuestra asistencia y por el interés en nuestro fondo y en lo que es una estrategia tan poco conocida para el inversor español como la que estamos realizando nosotros en la esfera Seasonal Quant Multistrategy. Pero deciros que es una estrategia que a la vez es muy antigua en los mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos. Comentaros que esta estrategia, que desarrollamos básicamente mediante futuros de materias primas, la estamos llevando a cabo desde hace más de 10 años en Estados Unidos. Y que, pues hace año y medio aproximadamente, decidimos traerla a Europa mediante la creación de este fondo para ofrecer este tipo de operativa, que es una operativa, podríamos decir que más profesional, que aquí solo realizan las mesas de los grandes bancos de inversión y algunos hedge funds para grandes patrimonios. Podemos decir que somos el primer fondo europeo que ofrece este tipo de operativa, sobre todo al inversor particular. En unos minutos vamos a explicar la estrategia en sí y vamos a poneros ejemplos para que se pueda entender mejor lo que hacemos. Pero antes quería poner énfasis en uno de los puntos en que el fondo, el Esfera Seasonal Quant Multistrategy, entendemos que ofrece un mayor valor al inversor, que es la descorrelación que tiene con las inversiones tradicionales, como pueden ser la bolsa, los bonos, la inversión inmobiliaria y, por tanto, la posibilidad real que ofrece de diversificación para cualquier cartera de inversión, lo cual consideramos que es muy importante. Os voy a poner un ejemplo para que se entienda, ya que todo el mundo sabe lo que es la diversificación, pero hay que matizarla siempre en función de la descorrelación de los activos que tenemos en cartera. Recientemente tuve un caso me vino una persona y me dijo que su madre tenía todos sus ahorros en acciones del Santander. Vale, pues podemos partir de ahí. Eso es una diversificación cero, no está diversificada su cartera. Si esa persona quiere diversificar un poco, pues a lo mejor metería su patrimonio en Santander, BVA, Sabadell y Bankia, en 4 bancos. Claro, empezamos a estar un poco más diversificados, pero tendríamos una correlación, pues pongamos aproximadamente del 90% entre los activos de su cartera. Si luego vamos un paso más, mete otras acciones de IBEX, como pueden ser Iberdrola, Telefónica, Inditex, por ejemplo, pues esta correlación puede bajar al 75-80%, estaremos un poco más diversificado. Si luego metemos acciones de empresas americanas, europeas, podemos bajar a un 60-70% de correlación. Y luego, si ya diversificamos un poco más, yendo a oro, bonos, inmobiliario, etcétera, podemos poner a nivel orientativo que estamos con una correlación de nuestros activos, podría ser del 50%, ya que se ha demostrado que todos estos activos están muy ligados al ciclo económico. Antes sí que había más descorrelación de bonos y oro, pero ahora está todo muy ligado al ciclo económico. ¿Qué quiero decir? Pues que en caso de recesión, desaceleración económica, seguramente todos los activos de una cartera tradicional van a perder valor. Y nos vamos a encontrar con que una cartera que según los parámetros tradicionales está bien diversificada, no va a evitar al inversor incurrir en grandes pérdidas.
Buenas tardes, yo soy Greg, o Sean Greg, como muchos me conocen, y soy el asesor de Seasonal Quant Multistrategy, y claro, además soy gestor en GP Asset Management desde el año 2012. Entonces hoy yo voy a hablar un poquito de, claro, cómo estamos hablando de la diversificación y cómo podemos diversificar, ¿no? Entonces, nosotros, desde hace años, muchos años ya, hemos visto que todo el mercado se concentra en lo que Víctor dijo anteriormente, en acciones, en bonos, en plazos fijos que hoy no dan nada, pero todo el mundo se olvida, o hay muy poca gente que se dedica al mercado, lo que es el mercado de materias primas. Bueno, la ventaja que nosotros vemos en el mercado de materias primas es una ventaja que los productos agrícolas desde 1842, mucho antes de muchos mercados que actualmente mucha gente conoce, pues ya existían los mercados de cobertura o los mercados de productores donde los comerciales y los productores se encontraban, ¿no? Entonces, es muy, digamos, para un inversor que quiere diversificar su cartera, es muy importante que diversifique en productos y que diversifique también en mercados. Y dentro de las materias primas, además, tenemos un abanico muy grande de materias primas. Como podéis ver en la imagen, pues cotiza los granos, la carne, el oro, mercados energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de las materias primas, nosotros encontramos la ventaja de que una de las mayores ventajas que nosotros encontramos es que las materias primas son un poquito más fáciles de analizar que una empresa. Básicamente tenemos menos materias primas y dos, tenemos en las materias primas sabemos lo que producimos, sabemos lo que consumimos y sabemos los stocks que hay. Entonces, analizar estos datos son, no quiero utilizar la palabra fácil, pero son más accesibles, ¿no? De analizar que todos los balances de una empresa. Luego, una cosa muy importante en el mercado de materia prima, el riesgo de que quiebre una materia prima, pues yo no he visto o no existe que quiebre el maíz, ¿vale? Otra ventaja que tienen las materias primas de que en las materias primas hay muchos comerciales y productores, es decir, gente que no acude al mercado para obtener un beneficio, sino gente que acude al mercado para cubrir su riesgo. Por supuesto, sí, hay mucho especulador en el mercado de materias primas, ¿vale? Pero, al fin y al cabo, el mercado de materias primas y los precios, la liquidez que damos los especuladores es para los productores, para los comerciales, para cubrir sus posiciones, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que ellos no buscan un beneficio. ¿Por qué? Porque el precio de la cobertura se repercute a sus clientes. Entonces, desde nuestro punto de vista, no es un juego suma cero, sino a lo mejor tenemos una ventaja si nosotros sabemos operar en la parte donde están ellos. Es decir, si nosotros le damos contrapartida y además veréis que todas nuestras estrategias no son direccionales, o casi todas nuestras estrategias no son direccionales, nos encontramos de que ya no estamos en un juego suma cero. Entonces, eso es una ventaja. Y en los mercados financieros lo que tenemos que entender de que la única posibilidad de sobrevivir y la única posibilidad de tener digamos, unos resultados descorrelacionados es utilizar estrategias con cobertura, ¿vale? Todos los grandes fondos lo hacen. Warren Buffett también lo hace, pero no lo dice, ¿vale? Pero claro, ¿qué sabe el argot financiero de los problemas de los futuros, ¿no? ¿Qué te dice? Te vas al banco, no, es que es una estrategia con futuro. Pues está muy mal visto operar los futuros, ¿pero por qué? Porque la gente no sabe utilizarlos, ¿vale? Y es verdad que muy poca gente con una estrategia simple, como por ejemplo de comprar acciones y mantenerlas a largo plazo, de comprar futuros y mantenerlos a largo plazo, o de comprar un índice de materias primas y mantenerlo a largo plazo, pues no hay ventaja. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿no? Batir los mercados y más batir los mercados direccionales. ¿Por qué? Porque todo el mundo juega a ser adivino. ¿Va a subir Santander? ¿Va a subir el SP? ¿O va a bajar? Esa empresa es buena, yo creo que los resultados futuros de esta empresa serán buenos. Y claro, todos estos son hándicaps, ¿no? Porque eso es una apuesta. Pero si nosotros miramos los mercados de futuros
desde el punto de vista fundamental. Y lo mismo que hace un analista value, que analiza una empresa. Nosotros analizamos el mercado de futuros desde un punto de vista, digamos, fundamental. También encontramos productos que pueden ser infravalorados o sobrevalorados. Pero al mismo tiempo, si utilizamos la estrategia que vamos a enseñaros hoy, nosotros no apostamos si van a subir o van a bajar el trigo o el maíz, sino nosotros lo que valoramos es en la misma materia prima, entre distintos vencimientos, cómo está la relación de los stocks y la relación de los consumos y las producciones. Y eso nos marcará que en diferentes partes del vencimiento encontraremos, digamos, diferencias que nos darán posibilidades de aprovecharlo con el fin de intentar obtener un beneficio, ¿vale? El mercado, hay un gráfico típico que suele salir por muchos sitios, ¿no? Tradear e intentar hacer adivino es muy difícil. Entonces, nosotros estamos pasando al siguiente nivel, estamos mirando qué es lo que hacen los grandes, qué hacen los grandes hedge funds, digamos 10 años intentando mirar esto, qué hacen las mesas de trading de los bancos. Pues todas las mesas no hacen operativa direccional, utilizan un apalancamiento racional, ¿vale? Hacen una operativa con rendimientos no correlacionados, no buscan comprar S&P y comprar el DAX, no buscan comprar el oro porque va a subir, porque eso tiene riesgo. A lo mejor comprar oro, venden opciones de oro, utilizan siempre productos descorrelacionados entre sí. Otro gran problema de la gente que trabaja direccional es el apalancamiento que hemos dicho. Tú puedes comprar un futuro de crudo que te piden $3.000 de margen, pero la gente no entiende el apalancamiento y de ahí vienen los riesgos de los futuros. ¿Por qué? Hombre, si yo con $3.000 opero un contrato de crudo, pues puedo comprar 10 contratos. No, cuidado, porque con un contrato de crudo, si el crudo cotiza actualmente cerca de $70, nos plantamos de que estás jugando con $70.000. Entonces, los $3.000 es solo una pequeña parte y ahí fallan todos los operadores de los mercados de futuros. Pero nuestra operativa no es apalancada, nuestra operativa es siempre cubriendo y siempre estando de una forma buscando o lo que vais a ver en las siguientes pestañas, buscando ventaja en los mercados, ¿vale? Víctor. Como bien ha explicado Greg, nosotros ya hace tiempo, una vez detectado pues, estas formas tradicionales de inversión, estos errores típicos, trabajando en estas estrategias, ¿qué es la solución? ¿Qué solución vimos para nosotros y para nuestros clientes? Pues realizar un tipo de estrategia basada en las estacionalidades, que ahora os vamos a explicar un poco lo que son, que sea no direccional, lo cual es muy importante. Básicamente el 90% de nuestra estrategia es no direccional. Que esté basada, como bien ha dicho Greg, en el análisis fundamental de cada materia prima. Luego, un aspecto que consideramos es súper importante, que es el control de riesgo, el money management. Creemos que esta es la base para conseguir resultados consistentes en el tiempo. Al final es lo que queremos todos. Y luego, un aspecto también importante de nuestra operativa es que es multiestrategia. Nuestra filosofía es intentar hacer muchas operaciones, obviamente que cumplan los filtros que ahora a continuación os vamos a explicar, y asumir un riesgo muy pequeño en cada una de ellas. Además, realizamos varias tipologías de estrategias, como ahora os vamos a explicar. Y creemos que esto es parte de la diversificación que creemos que es tan importante en el mundo inversor. A continuación vais a ver un gráfico. Vais a ver un gráfico. ¿Qué os parece este gráfico? ¿Qué haríais si vierais un gráfico así? Podemos ver que de julio a octubre es bajista, de octubre a mayo más o menos es alcista, luego se queda lateral.
Si esto fuera el gráfico de una acción, me podríais decir, Víctor, a todo lo pasado es muy fácil saber dónde deberíamos haber comprado, dónde vendido. Pero resulta que esto no es el gráfico de una acción, esto es un gráfico estacional. Concretamente es la estacionalidad del maíz. Si vemos las tres líneas que hay en el gráfico, podemos ver que la línea morada es la media estacional de los últimos 30 años, la negra es la de los últimos 15 años y la roja de los últimos 5. Como podéis ver, es muy consistente. O sea, las tres medias nos están indicando un patrón estacional muy claro en el mercado del maíz. La estacionalidad, lo bueno que tiene es que se repite año tras año, no hay que esperar un ciclo largo. O sea, todos los años se da la estacionalidad en cada una de las materias primas según sus características y por suerte nos da oportunidad de operar todos los años, siempre y cuando pasen los filtros que os vamos a explicar. Con esto podemos ya observar una de las grandes ventajas que hemos encontrado de nuestra operativa frente a las inversiones tradicionales, sobre todo en bolsa. Pero vamos a ir un poco más allá. Aquí, deja un momento. Es decir, para explicar un poquito la estacionalidad, que es muy importante desde mi punto de vista, perdona que te interrumpa, ya sabes que yo hablo mucho. Hay que pensar de forma lógica, ¿vale? Lo que yo siempre suelo decir. ¿Cuándo es el precio del langostino? ¿Cuándo es el más alto? ¿No? Antes de la Navidad. ¿Por qué? Porque la demanda es alta y hay poco producto, digamos. ¿Cuándo, pasando a otro ejemplo, por qué en octubre es cuando más barato es el maíz? Porque todo el mundo está recogiendo en la zona de octubre. Entonces, hay una abundancia en el mercado y como los langostinos que se están aprovechando de ti para vendértelo en Navidad a doble de precio o al triple, lo mismo pasa en el mercado de maíz que digamos, los comerciales están aprovechando de que todos los granjeros están llevando sus granos al mercado y entonces el precio tiende a buscar mínimos. Y lo que vemos que en esta zona de octubre, todas las medias de los muchísimos años tienden a buscar el mínimo del año. Para entender un poquito este gráfico es muy importante que lo sepáis, que es un gráfico que va de 0 a 100. 0, eso es un gráfico porcentual que se llama, ¿vale? Donde de 0 a 100, es decir, 0 sería el mínimo del precio de la media del mínimo del año y 100 sería el precio más alto del año. ¿Qué pasa antes del verano y qué pasa durante el verano? Antes del verano es muy fácil, el riesgo de plantación. ¿Cuánto plantaré? Si plantaré maíz, si plantaré trigo. Los almacenes se están vaciando. ¿Por qué? Porque desde cuando he recogido hasta antes de plantar, pues se ha ido consumiendo. Entonces hay menos oferta. Y vemos que las medias anuales nos indican que los precios tienden a subir en estas épocas. Es una ventaja grande a la hora de operar. Luego, otro factor de riesgo es el verano. Llueve, no llueve, hace sol, no hace sol, hace calor, hace frío, bla, bla, bla. ¿Vale? Y esto es muy importante, eso es una ventaja existente, como podéis ver, ¿vale? Y es una ventaja que existe en el mercado. Nosotros le damos una vuelta más. ¿Por qué? Porque no solo operamos de esta forma, no solo miramos esto, sino, ahora seguirá Víctor con la presentación, nosotros lo que hacemos es... Sí, para ir un poco más allá con la estrategia, lo que está explicando Greg es nosotros, nuestra estrategia es no direccional. Entonces os preguntaréis, ¿cómo aprovechas estas estacionalidades sin ser direccional, sin depender del precio de las materias primas? Pues nosotros en lo que basamos nuestra estrategia para aprovechar la estacionalidad es haciendo diferenciales entre futuros de distinto vencimiento, básicamente dentro siempre de una misma materia prima, lo que se llaman spreads. La respuesta a esto la encontramos ya hace más de 10 años y la verdad es que ha sido la forma que hemos encontrado más eficaz de aprovechar las estacionalidades sin estar expuestos
al mercado, como lo estás en cualquier otra inversión en bolsa o bonos, como hemos explicado anteriormente. Para explicar un poco más, ¿qué es un spread? Pues el spread, vamos a poner, si lo hiciéramos, por ejemplo, con acciones, sería, por ejemplo, comprar Santander y vender BBVA por el mismo importe. ¿Qué estamos apostando? A que Santander va a tener un mejor comportamiento que BBVA. Es decir, si los bancos suben, creemos que uno va a subir más que otro. Y si bajan, o sea, una tendencia bajista, creemos que uno va a bajar menos que otro. O sea, realmente esto trasladado a las materias primas nos permite que independientemente de la evolución de los precios de una materia prima, podamos realizar una operativa que se va a basar en un diferencial. O sea, es decir, nosotros siempre miramos sobre todo entre meses, vencimientos consecutivos, que diríamos, por ejemplo, un diciembre-febrero, siempre vemos el diferencial, estudiamos el diferencial, los fundamentales de la materia prima y la estacionalidad ya intrínseca que hay en dicho diferencial. Y a partir de ahí es cuando planteamos las estrategias. Pero yo creo que vamos a ver ya algún ejemplo, porque lo vamos a ver mucho más claramente, casi hablando de forma teórica. Sí, porque yo creo que con gráficos y con ejemplos se entiende mucho más el rollo ese que a primera vista parece, digamos, difícil. Luego veremos que con la ayuda de los datos y con la ayuda de los gráficos y con la ayuda del conocimiento fundamental llega inclusive a aparecer el santo grial. No lo es, ¿vale? No lo es. Pero sí que es lo que hemos dicho anteriormente, es una forma de operar de profesional, es una forma de conocer bien el mercado y es una forma diferente. Y lo que hay que entender que nosotros en ningún caso pretendemos acaparar, como a la señora que has mencionado tú, a la madre de un amigo tuyo o un cliente, de tener todo invertido. No, nosotros lo que decimos es que nosotros somos diferentes, pero somos parte de una cartera. ¿Por qué? Porque la correlación de estas estrategias, que a continuación vamos a ver, realmente con el resto de los mercados, nosotros con el S&P, por ejemplo, tenemos una correlación 0,01. Es decir, no estamos correlacionados. ¿Por qué? Porque nosotros operamos materias primas, ¿vale? Analizamos mucho los fundamentales de las materias primas. Hacemos estacionalidades. Tenemos datos estadísticos, ¿vale? Y luego lo que miramos es una cosa muy importante, lo que se ha mencionado al principio, la gran cosa que es la diversificación, pero claro, tú tienes que mirar no solo la diversificación, sino la correlación o cómo están relacionadas las materias primas. ¿Por qué? Porque mucha gente, y he observado durante los años que llevo en el trading, de que a veces se concentra mucho en un mercado, pero si tú compras soja, si compras maíz y harina de soja, tú tienes los mismos riesgos en la estrategia. Puede haber diferenciales de exportaciones, pero es el mismo riesgo durante la plantación o durante la evolución de la planta. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se plantan en las mismas zonas. Entonces, ahí no solo tienes que mirar tus estrategias, tienes que mirar la correlación que puede haber entre los mercados y saber ajustar bien tu cartera, ¿no? Pero voy a dejar de rollos y vamos a ver un gráfico, ¿no? Tú dices, ¿qué gráfico más bonito? Vemos otra vez 3 líneas o 4 líneas de colores diferentes. ¿Y qué vemos en la pantalla? Pues en la pantalla vemos claramente, pues, 5 años, 10 años, 15 años de medias. En este caso estamos hablando de la gasolina de agosto, septiembre, octubre. Es decir, es un contrato de gasolina, otro contrato de gasolina y el tercer contrato de gasolina. Y claro, aquí tú vienes y me dices, ¿tú estás loco? ¿Por qué mezclas 3 contratos de gasolina? Bueno, yo mezclo 3 contratos de gasolina debido a que la demanda contra este contrato o contra los contratos anteriores también, que son los contratos de verano, es totalmente diferente que la demanda de septiembre-octubre. ¿Vale? Si entramos un poquito en el detalle de por qué es diferente,
existe en Estados Unidos el llamado driving season, que aquí en esto sí que se ve que hay una pequeña estacionalidad alcista, pero como estamos hablando de agosto, septiembre y octubre, pues agosto es el último contrato del final de verano, ¿no? Pero claro, los comerciales suelen acumular mucho antes de que llegue el verano, ¿vale? Y como ya saben y estiman la demanda, cuando ya empieza, digamos, el consumo, en base a los stocks que tienen, van deshaciendo posiciones en el contrato de agosto. ¿Por qué? Porque todo lo que se consume en abril, mayo, junio, julio, agosto, si está por debajo de sus estimaciones o la producción es alta, lo reducen en el contrato de agosto. Porque ellos cogen una línea, cogen todos los contratos, si todos los contratos, me refiero a todos los contratos de verano, que pueden ser junio, julio, agosto, y como ya tienen sus stocks, dicen, mira, como no se ha gastado tanto, como tengo stocks, ves cerrándome contratos de agosto. ¿Vale? Luego hay otro factor importante que hay que tener en cuenta, y el factor de la producción, ¿no? de la disponibilidad de gasolina, ¿no? Como venimos de contratos venimos del invierno, para crear heating oil creamos gasolina. Y viceversa, para poder tener heating oil tengo que tener gasolina. Entonces hay una acumulación de stocks. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos en este gráfico para dejar los fundamentales? También me llaman todos Mr. Fundamentales. Aquí vemos en este gráfico la media de los 5, 10, 15 años de esos 3 contratos de gasolina, ¿vale? Vemos que tenemos una estacionalidad, o vamos a llamarlo una bajada de precios, porque aquí nos marca el precio diferencial, ¿vale? No voy a entrar en el detalle de cómo se cotiza esos precios, pero podemos decir que esto es un precio y esto es otro precio, ¿vale? Es un precio más alto y esto es un precio más bajo. Entonces vemos que inclusive en los 5, 10, 15 años, este diferencial o este producto tiende a bajar. Se ve claramente, ¿no? La línea negra que veis en la pantalla, la línea negra es la cotización de este año. Vamos a darnos prisa porque... Entonces, claro, ¿qué vemos? La cotización de este año pues ha cumplido la estacionalidad. Y tú dices, muy bien. ¿Qué nos indica la línea roja y la línea verde? Pues la línea roja y la línea verde nos indica que deberíamos estacionalmente vender más o menos a finales de enero y tenemos que recomprar nuestra posición a finales de mayo, ¿vale? Entonces tú dices, vale, pero esto a mí me parece muy interesante, pero claro, ¿qué más? Ya hemos visto los fundamentales, ya hemos visto tal, digo, vale, pues dame datos. Entonces, las plataformas que nosotros utilizamos y las bases de datos que nosotros utilizamos nos sacan las siguientes estadísticas para estas fechas. Nos dice que en los últimos 5 años, ¿vale? Los últimos 5 años, los últimos 10 años, hasta los 30 años, que es la cotización de este contrato, ¿vale? Tenemos el ratio de ganancias y el ratio de pérdidas. Vemos que en los últimos 5 años hubiéramos acertado las 5 veces, 90%, 93, 80 y 80. Vemos que en 30 años, ¿vale? Hubiéramos acertado 24 veces y hemos fallado 6 veces, ¿vale? Y además, todos estos datos, pues, hay muchos datos, ¿no? El RRR, que es el riesgo asumido, el profit estimado, el drawdown que has tenido durante la estrategia, las pérdidas, la mejor desviación a tu favor, la peor desviación en tu contra, y luego las sumas, ¿no? Entonces vemos que ahora, si queremos hablar de números grandes de los últimos 30 años, pues hubiéramos tenido con un contrato un profit estimado de $9.000, ¿vale? Que viene de una ganancia de 10.000 y una pérdida de 1.000, ¿vale? ¿Y qué vemos de esta estrategia? Que además nos gusta mucho y hemos hecho hincapié de que stop loss, la plataforma nos da un poquito una estimación en base a la volatilidad y las bases de datos histórica, que stop loss deberíamos utilizar para esta estrategia. Y vemos que es una estrategia de $400 de desviación, que no es mucho. Entonces, claro,
hemos visto los fundamentales, hemos visto la forma visual de cómo podría funcionar esta estrategia. Pues tenemos los datos estadísticos, pues ya tenemos un poquito más de qué va a pasar si va a subir o va a bajar. No, yo me paso mucho más datos para poder tomar una decisión. Otro ejemplo, maíz. ¿Qué hay que hacer con el maíz? El maíz hay que almacenarlo, ¿no? Muy fácil. Es decir, el maíz no se recoge y se consume enseguida, sino hay que almacenarlo, ¿vale? En este gráfico podemos ver el maíz de diciembre contra marzo, que son el diciembre es el primer contrato de la cosecha nueva y marzo es el siguiente. Si el mercado de futuros de diciembre no cotiza a un precio inferior al contrato de futuro de marzo, no almacena nadie maíz. ¿Por qué? Porque tengo costes de almacenamiento, tengo costes de seguro y tengo costes financieros. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el maíz en mi almacén, tengo el dinero en mi banco. Le digo a mi banco, cómprame fondos, los test funds, a 3 meses y me das un 2%. Entonces, si el mercado no incentiva, ¿y el mercado cómo incentiva? El mercado mediante contratos de futuros incentiva al almacenamiento. También se llama carry. ¿Y qué vemos? Que el mercado incentiva. El mercado incentiva y vemos que hay una estacionalidad bastante clara desde abril, es decir, desde antes de plantaciones, y se cumple en casi todos los años, los mismos años que en el anterior, las fechas de entrada y las fechas de salida. Y otra vez, una ventaja. Por ahí vamos a entrar en un detalle porque no es todo oro lo que brilla, ¿no? ¿Por qué digo? Estadísticas. Otra vez, lo mismo. Tenéis las estadísticas, como se ve que nos hemos enrollado, voy a ir un poquito más rápido. Los años, el ratio de aciertos, lo que aciertas, lo que fallas, lo que podrías llegar a ganar, stop loss indicado, stop loss, es decir, stop loss de la estrategia, un poquito el stop indicado por los datos estadísticos. Otra vez tenemos una ventaja, ¿no? Porque vemos los datos, vemos la estacionalidad, pero, y ahí viene el pero, tenemos que tener conocimientos del mercado. ¿Por qué? Este gráfico es nuevo, así que lo voy a explicar. Aquí vemos la cotización de los diferentes años, ¿vale? Desde el 99 que lo he cargado hasta el 2019. Cada color me indica los diferentes años. Vemos que tenemos años muy caros, digamos, que está en la parte alta, vemos años donde se vuelve loco y vemos años donde se va muy, muy al mínimo. Pero ¿qué vemos? Que actualmente, es decir, a día de hoy, la cotización de este diferencial está en mínimos históricos. Entonces vamos a pensar un poquito. A lo mejor no merece la pena, con una probabilidad de desviación para arriba, entrar en esta estrategia donde muy pocas veces se me ha puesto la cotización por debajo. Pues también hay que saber los fundamentales. ¿Por qué? ¿Por qué está tan bajo? Dos razones fundamentales. China, ¿compra o no compra China? Nadie lo sabe, ni Trump ni los chinos. Entonces se ha acumulado bastante. Venimos de años donde se ha acumulado bastante maíz. Entonces, claro, el mercado ya está incentivando, ya se está, digamos, metiendo para incentivar el almacenamiento del maíz. Otra estrategia, el paladio. Vemos una cosa que dices, hombre, otra vez estacional bajista, aquí no he puesto las fechas, ¿vale? Vemos la cotización de este año, que pues a ver cómo está respecto a los años anteriores. Pero vamos a desmigar la estrategia. ¿Qué ha pasado este año en el paladio? Hombre, se han visto cotizaciones nunca vistas. Este diferencial, entre el diferencial, en este caso es julio-septiembre, pero ha pasado lo mismo en marzo-junio. ¿Por qué? Porque el paladio estaba subiendo como loco. Pero ¿qué pasa cuando llegamos antes del vencimiento? Esta línea nos indica el First Notice Day, que es el primer día donde te pueden hacer entrega.
todos los fondos que estaban largos, tienes que cerrar sus posiciones. Entonces, cierran sus largos de marzo y compran junio. Entonces, este diferencial, igual que los diferenciales anteriores, tiende a cotizar, esto es 0, a 0. Otro factor por qué tiende a 0 es muy fácil. Si a mí me pagas más por marzo, ¿no? Porque si cotiza en positivo es que me pagas más por marzo, todo el stock que tengo de junio te lo vendo en marzo, compro contratos de futuros para marzo y me vuelves a entregar. Lo que hay que entender del mercado de futuros, que es un mercado de futuros regulado, donde yo si tengo contratos de entrega física, la CME, o en este caso, perdona, el COMEX, el mercado me tiene que entregar. Entonces, ¿qué hago? Limpio mi almacén porque me pagas más ahora, no tengo que pagar seguro, no tengo que pagar el almacén, lo puedo alquilar para otra cosa y no tengo que tener el dinero depositado. Vuelvo otra vez a los Fed Funds, lo deposito en el banco y gano dinero. Entonces, esos son arbitrajes en el mercado. Y estos son ventajas que nosotros vemos en el mercado. Eso es la ventaja de ver el mercado en diferentes partes del tiempo. Aquí también es importante mencionar que tú dices, no, pero las estadísticas de este producto no son tan buenas como las estadísticas anteriores. Sí, pero estamos hablando de desviaciones y de regresiones a la media, y no solo medias matemáticas, sino medias en base al precio fundamental y a razones fundamentales. Esto es otra ventaja que nosotros utilizamos. Es lo mismo cuando se analiza una empresa. ¿Es cara o es barata la empresa? Pues tenemos que tener conocimiento del mercado, tenemos que conocer conocimiento de los stocks, tenemos que tener conocimientos para entenderlo. Un mercado muy tradicional nuestro, ¿no? Los cerditos, operamos mercados de carnes. Junio, julio, agosto. ¿Esto qué es, tío? Es un junio, julio, agosto. Pues el contrato de entrega de cerdos de junio, contrato de entrega de cerdos de julio y el contrato de cerdos de agosto. Son 3 meses cercanos, son casi el mismo animal. ¿Qué podemos decir de un producto casi lo mismo en 3 meses de diferencia? Porque la diferencia en este producto tiende a ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque los efectos fundamentales, porque los efectos de la demanda, porque los efectos de problemas que pueda haber un contrato se trasladan al otro contrato. Entonces, ¿qué nos dice un diferencial de este tipo? Pues lo que vemos, que este diferencial en los últimos 20 años, creo que tengo cargado aquí, pues está cotizando en un diferencial pues bastante estrecho. Esas son las operaciones de regresiones a la media que hacemos. Cuando se nos desvía de la media intentamos comprar, cuando se nos acerca a la media intentamos cubrir la posición, cuando se nos desvía intentamos otra vez a comprar, vendemos otra vez, ahora estamos en fase de compra, ¿vale? Y lo mismo por la parte de arriba. ¿Qué pasa todos los años? No, este es un año bastante especial, ya veremos por qué, pero lo hacemos. Pero otro tipo de estrategia. Hemos visto una estrategia en un mercado que hemos empezado con la gasolina. Hemos visto una estrategia en un mercado que el segundo mercado fue el maíz. Hemos visto una estrategia en el mercado del paladio. Hemos visto ahora una estrategia en el mercado de carne. ¿Qué quiero decir esto? Que no solo diversificamos en cuanto a las estrategias, sino también diversificamos dentro de los mercados y también diversificamos en estrategias estacionales, en estrategias de regresiones a la media o en estrategias fundamentales. Otro efecto, gasoleo de calefacción, ¿vale? Como creo que vamos bastante mal de tiempo, no voy a entrar ya en esta estrategia, ¿no? Pero tiene lo mismo, veis la estacionalidad, se acumula mucho gasoleo de calefacción antes de verano. ¿Por qué? Porque se hace gasolina para conducir y entonces hay mucho heating oil. Entonces los precios, los diferenciales tienden a bajar. ¿Por qué tienden a bajar? ¿Por qué? Porque el mes de noviembre ya es contrato de calefacción, es decir, es contrato de empezar a enchufar la calefacción en Estados Unidos. ¿Y sabéis lo bueno de todo?
desde cuando yo he nacido, siempre hemos tenido verano y siempre hemos tenido invierno. Vale, existe el calentamiento global, pero hay una diferencia. Y normalmente enchufamos el aire acondicionado en verano y enchufamos la calefacción en invierno, por lo menos en Hungría, donde yo vivo, o en gran parte del mundo. Y lo bueno de estas estrategias que hemos visto hasta ahora son las mismas. Se repiten cada año. Cada año plantamos, cada año recogemos, cada año hace frío, cada año hace calor. Algunos más y algunos menos. Y ahí viene digamos, nuestro conocimiento de analizar los años, analizar los fundamentales, analizar las estadísticas y intentar buscar una ventaja. ¿Es el santo grial? Por supuesto que no. Pero es estar en un mercado de una forma cubierta y de una forma descorrelacionada con el resto de los productos. Da igual si tú compras un fondo que te dice, no, es que nosotros invertimos en renta variable de Japón, de no sé qué, no sé cuánto. Y en renta variable americana, y en renta variable, y tenemos bonos y tal. Llega un momento cuando se correlacionan estos mercados y entonces llegas a tener un problema. Nosotros lo que queremos transmitir es un poquito que tocamos muchas cosas, nuestras estrategias tienen cada una unos límites, tenemos un límite en la cartera de pérdida y con esto queremos, con una volatilidad razonable, pretendemos ganar o ofrecer una diversificación para carteras para que en casos como el actual que puedan tener otras oportunidades en el mercado. Porque ¿dónde inviertes ahora? Es difícil. ¿Vas a comprar SP? Sí, puedes comprar SP. ¿Por qué no? Pero tú te has preguntado si puedes aguantar. Inclusive Warren Buffett ha tenido una bajada de un 50% en la cartera. ¿Tú puedes aguantar esa bajada? Pues si es así, pues yo no me voy a meter contigo, sigue comprando. Pero que no te pille en el mínimo de mercado, que te has quedado en el paro, que tu hijo va a la universidad y necesitas alquilarle un piso y tal. No, todo el mundo ahora aguanta bajadas de 50%. Pero en diciembre, cuando el mercado solo estaba bajando un 10% y no estaban diversificados porque todo el mundo estaba a tope de renta variable, ¡boom!, vienen los miedos. ¿Qué digo? Por supuesto, solo mirar correlaciones y diversificar vuestras carteras. Nosotros no pretendemos ser el 100% de vuestra inversión. En ningún momento pretendemos serlo. Pretendemos ser una alternativa al resto de los productos que vosotros podéis tener en cartera, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la situación del mercado porque no es tan fácil todo. ¿Por qué? Porque tenemos guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ya sabemos, Trump y el chino, no sé cómo no me sale ahora el nombre, pues no llegaron a un acuerdo. ¿Qué significa la guerra comercial? Creo que ha prometido comprar 30.000 millones de materias primas de Estados Unidos. Esto es multiplicar por 2 o 3 lo que compraba anteriormente o por más. ¿Qué efecto tiene esto en el mercado de materias primas? Si llegan a un acuerdo, pueden vaciar mucho los almacenes y si no llegan a un acuerdo, Estados Unidos se puede ver en un problema de tener mucho grano, mucha carne, mucho. ¿Cómo afecta esto al mercado? Pues mucha volatilidad, mucha indecisión. Por eso para nosotros también hemos tenido que reducir muchísimo nuestras posiciones. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es muy grande. Y aunque nosotros los fundamentales nos indiquen una cosa aleatoria de como si China va a comprar o China no va a vender, pues nos plantamos con problemas. ¿Por qué? Porque como podéis ver en estos gráficos, que son gráficos de stocks respecto al uso, es decir, ¿cuántos stocks tengo respecto al uso de esa materia prima? Vemos que en el caso de trigo, pues estamos alrededor de un 50%, es decir, cada año se me queda un 50% de la cosecha, que es un precio, es un indicador alto. Es decir, ha habido bastante producción de trigo en el mundo en los últimos años, estos años también parecen bastante fuertes, entonces si China no compra, se acumulará más. Si China compra, nos vamos para abajo. Lo mismo pasa en la soja. La soja, el mayor importador de soja del mundo es China.
¿Qué ha pasado? Se ha enfadado con Estados Unidos. ¿Qué ha pasado cuando se ha enfadado con Estados Unidos? Mirar la línea azul, que es el stock to use ratio de este año, es decir, hay tanta soja en Estados Unidos que no saben qué hacer con ella. Hasta el momento que China dice, no, yo me he quedado sin soja, véndeme. Le voy a pagar el arancel. ¿Cuándo pasará? ¿Pasará? ¿No pasará? No lo sabemos. Nos hace sufrir mucho las estrategias. Por esto el arranque de este año para nosotros es difícil, nos estamos defendiendo, pero es difícil. Hombre, ¿quién ha dicho que el trading o la inversión es fácil? Incluso hemos visto grandes teniendo grandes problemas, ¿no? El mismo con el maíz. Vemos que en el maíz nos encontramos una parte más alta de la producción, ¿vale? Está aquí, que hemos tenido mejores años, estamos disminuyendo, pero tenemos bastante maíz. Estados Unidos no exporta tanto maíz como soja y trigo, ¿vale? ¿Qué otro problema hay en los mercados tradicionales nuestros? La peste africana. Vemos los casos que han salido en China. Ayer han declarado los chinos que lo tienen controlado. Eso yo creo que no se lo han creído ni ellos. O a lo mejor no han aumentado los casos nuevos porque se han muerto el 30 o 40% de las camadas que tienen. Entonces, claro, tienes un 30 o 40% menos de probabilidades de que te salga un caso nuevo. ¿Pero qué implica? ¿Qué implica un problema de suministros de carne o de caída de la producción de carne en Estados Unidos? Pues los precios de cerdos de Estados Unidos, de China, los precios ya se han disparado en China. ¿Por qué? Porque hay menos. En Estados Unidos ha empezado a subir el precio, está bastante indeciso porque sube el límite arriba, baja el límite, porque no saben lo que va a pasar. Pero vamos a mirar un poquito los datos. ¿Cuánto cerdo exporta Estados Unidos a China? Pues vemos aquí los datos, entre 10 y digamos 70 millones de pounds de libras, ¿vale? Si hay una empresa que se llama ADM, ¿vale? Que es el mayor comercial de granos del mundo. Ellos dicen que si vemos en el mercado, se estima, China dice que hay una bajada de un 20-30%, ¿vale? Y si Estados Unidos solo conseguiría el 15% de lo que le falta a los chinos en cuanto a consumo de carne, pasaríamos a unas exportaciones mensuales de 200-300 millones de libras. Es decir, multiplicar entre 4 y 10 las exportaciones actuales de Estados Unidos a China. Entonces, claro, estos mercados están locos. ¿Por qué están locos? Porque es difícil operar esos mercados. Es mucha volatilidad y mucha incertidumbre. Otro mercado, y con esto voy a acabar rápido, el mercado de gas natural. Estados Unidos, exactamente hasta el año 2012, ¿vale? Era un importador, hasta más antes, ¿vale? Era un importador neto de gas natural. ¿Qué ha pasado? Estados Unidos se ha pasado a exportar gas natural. Toda la historia que sabemos del gas natural hasta ahora ha cambiado. ¿Vale? No sé si tenemos tiempo para que nuestro amigo Guillermo nos hable un poquito de la situación actual en el mercado de... Mira, a ver si hay preguntas primero. ¿Cómo? Sí, tenemos algunas preguntas, pero vamos, sí que puede... Es que es cambiar de tema, ¿eh? O sea que vamos primero con las preguntas y si queda tiempo hacemos eso. Vale, Sí. vale. Pues yo acabo entonces la presentación, que nos quedan 2 pestañas, ¿vale? Vale, y luego y luego si queremos un poquito lo hacemos. Esfera Seasonal Quant Multistrategy es realmente lo que hacemos, que veis que es complejo, requiere un conocimiento profundo de los mercados que utilizamos y, lo más importante, es una estrategia que utilizan muy pocos. Creo que si ahora estaremos en una sala y preguntaría a la gente, muy poca gente ha oído hablar de este tipo de estrategias. Pero lo que ofrecemos a través de este fondo es la posibilidad del pequeño inversor
de que tenga una estrategia que diversifique su cartera que utilizan los grandes, que utilizan el inversor profesional. Muchas veces estos fondos lo ofrecen, a lo mejor Goldman Sachs o empresas de ese tipo, tiene este fondo, pero claro, te pide un mínimo de 1 o 2 millones de euros para entrar. Otro factor importante que tenéis que tener en cuenta y los que les gusta leer, por supuesto, el Long Term Capital Management hacía spreads de bonos, ¿vale? Pero que hay que saber una diferencia muy grande entre lo que ha hecho el Long Term Capital Management y lo que hacemos nosotros, y recordar que el Long Term Capital Management, el ticket inicial era 100 millones de euros para poder entrar, dólares, perdón. Pero ellos jugaban a un apalancamiento con 5.000 millones en cuenta, jugaban por 125.000 millones. Pues nosotros no llegamos ni de coña a ese apalancamiento, inclusive utilizamos un porcentaje de la cartera muy bajo. Y esto se ve en la volatilidad que estamos dando. Porque tenemos una volatilidad por debajo de 10. Mirad otros fondos la volatilidad que tiene. Un fondo de renta variable, ¿qué volatilidad tiene? Es decir, un apalancamiento bajo, no estamos correlacionados con ningún producto y venimos con experiencia, ¿vale? Y este producto es apto para diversificar cualquier tipo de cartera. Desde nuestro punto de vista, por supuesto, dependiendo del riesgo que tiene una cartera, pues hay que valorar el porcentaje que puede tener. Por supuesto, esto no es ninguna recomendación ahora de compra o de venta, ¿vale? La evolución, hace 2 días hemos tocado el máximo histórico de nuestro fondo y con esto ya he acabado. Aquí tenéis el listing del fondo, depositarios Banco Santander, se puede contratar a través de la plataforma de Esfera Capital o en Antbank, que es Inversis, y en Banca Matos, ¿vale? En principio yo me he enrollado, como siempre, pero he intentado... Si tenéis cualquier duda y que no vais a preguntar ahora para la gente que lo vaya a ver más tarde, está el correo electrónico aquí abajo del fondo, donde os podremos contestar tranquilamente a cualquier cuestión que nos planteéis. Vale, pues vamos a ver si da tiempo a responder brevemente alguna. Pregunta un usuario qué significa que la estrategia es no direccional. Bueno, que es no direccional significa que nosotros, por explicarlo rápidamente y de forma clara, por ejemplo, cuando entramos en una estrategia, siempre entramos con un futuro comprado y otro futuro vendido, de la misma materia prima. Lo único que cambia es el vencimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros únicamente estamos operando el diferencial. No, si el precio de la materia prima sube, subirá el futuro de febrero, por ejemplo, y subirá el de marzo. Si baja, bajará el de diciembre y el de marzo. Pero a nosotros nos es indiferente. Nosotros lo que siempre trabajamos es si ese diferencial entre los 2 meses es más ancho o más estrecho de lo normal para comprarlo o venderlo y poder sacar rentabilidad. En base al análisis fundamental que hacemos de la producción y de la disponibilidad del producto para cada mes. Vale, perfecto. Y otra pregunta, ¿cada cuánto necesitáis hacer la rotación de los futuros y qué costes supone para el fondo? La rotación, es decir, las estrategias nuestras, nosotros nunca vamos al vencimiento, ¿vale? 2, todos los fondos y los ETFs de materia prima están obligando a rolar sus contratos, ¿vale? Esto es lo que la rotación, ¿no? Es decir, si tú un fondo de ETF que está invertido en oro, ¿vale? Si no tiene oro físico, sino solo compra futuros de oro, al vencimiento del contrato está obligado a venderlo y comprar el siguiente futuro, ¿vale? Nosotros no hacemos esto. Nuestras estrategias están en el tiempo, que normalmente 6 a 9 meses de plazo, y la cerramos mucho antes. ¿Por qué? Porque la ventana estacional nos hace cerrar la estrategia antes de que llegue el vencimiento. Es decir, nosotros no rolamos estrategias a siguientes meses, es decir, no incurrimos en la pérdida que tienen los fondos de este tipo de materias primas a largo plazo en el caso de que el producto esté en contango. Quiero decir,
de que la diferencia de los futuros sea. Entonces, nosotros no tenemos coste, no tenemos este coste. Tenemos las comisiones de apertura y de cierre de una posición, pero eso lo tendríamos en cualquier caso. Vale, y al hilo de la estacionalidad y lo que habéis comentado sobre la gasolina, ¿creéis que la revolución que se está dando con los coches eléctricos puede romper un poco esta estacionalidad y los análisis que planteáis? No. Hombre, ¿habéis visto el Palladio? ¿Os habéis visto lo que ha propuesto Gregorio del Palladio? Que estaba, eso se ha disparado porque el Palladio es un material que se emplea mucho en la construcción de los catalizadores de los vehículos. Entonces, la estimación era que la venta de vehículos iba a seguir subiendo el resto de años, pero me imagino que la entrada de vehículos con baterías hará disminuir el coste de estos del Palladio, por ejemplo. Sí, pero para explicarte, el diferencial entre un producto, es decir, un producto entre dos vencimientos del mismo producto, ¿vale? Se mide en base a la disponibilidad del producto, ¿vale? Aunque haya mucha gasolina, aunque haya poca gasolina, es decir, que el consumo, lo que tú dices, que la apariencia de los coches eléctricos hará disminuir el precio de la gasolina porque todo Cristo estará con productos eléctricos, ¿vale? Digo, estoy totalmente de acuerdo, sí, bajará el precio de la gasolina, pero la forma de que cubrirán los comerciales, la forma del mercado, que es en base a fundamental, a cómo se utiliza la gasolina, ¿vale? Aunque haya más coches eléctricos, en verano también la gente conducirá más que en invierno. Y entonces el consumo de la poca gasolina que queda, ¿vale? Tendrá la misma forma el ciclo del consumo. No sé si me entendéis. Está relacionado también con la primera Ah, pregunta. O sea, nuestra operativa, lo que buscamos es que no esté afectada por la dirección de los precios en sí. O sea, a nosotros que el precio de la gasolina tenga una tendencia alcista o bajista, para nuestra estrategia no nos influye. En este caso, si hubiera menos demanda de gasolina, bueno, igual la gasolina tendría una tendencia bajista en sus precios, pero nuestra estrategia, al estar siempre comprada y vendida de un futuro, hace que la direccionalidad del mercado no nos afecte. lo que quiero decir, que a lo mejor se entiende mejor, aunque haya mucho maíz o que haya poco maíz, hay que almacenarlo. Y el diferencial para almacenarlo será, si el precio es bajo, habrá un diferencial y si es precio alto, habrá otro diferencial. Pero en porcentaje es lo mismo. Eso es la ventaja. Nosotros, ¿por dónde va el mercado? Hay un dicho muy viejo en Chicago de que los precios pueden estar altos o los precios pueden estar bajos, pero los únicos que te cuentan la historia son los spreads. Y esto no me lo he inventado yo, eso salió en el Futures Magazine en el año 1989. Sí, bueno, yo creo que lo habéis dejado bastante claro y habéis arrojado luz a un tema un poco complejo para algunos de nosotros. Así que yo creo que vamos a cerrar ya y el resto de preguntas las pasaremos mañana por el foro. Así Perfecto, que, ¿vale? bueno, muchas gracias, Gregory, Víctor y Guillermo, por vuestro tiempo. Y nada, recordamos a los asistentes que mañana tendrán la grabación del webinar disponible y os esperamos para el siguiente. Muy bien, Bueno, muchas Adiós. gracias a todos. Gracias por acudir y gracias a Rankia por darnos la posibilidad de presentar nuestras estrategias.